hacia tu luz caminarán las naciones, y los reyes al fulgor de tu aurora. Alza los ojos sin ira en torno tuyo. Todos tus hijos vienen a ti. Hija de Sion, alégrate, porque el Señor está en ti, Salvador y Queridos hermanos, los que estáis aquí en la catedral, también los que nos siguen a través de la televisión, desde sus casas, por estar enfermos, impedidos, ancianos, a los cuales también dirijo un cariñoso saludo. También saludo muy cordialmente a los dos obispos auxiliares de Newark, muy cerquita de Nueva York, la diócesis de Estados Unidos, que nos visitan y que nos alegra mucho su presencia. Toledo siempre tiene el corazón abierto a todos. También un saludo muy especial a todos los sacerdotes, a toda la vida consagrada, también las familias y los laicos que estáis aquí. Precisamente un día tan grande como hoy, Día de la Inmaculada Concepción, decían los padres de la Iglesia que Dios podría haber hecho un mundo quizás más perfecto y más bello, y se podía, pero no pudo hacer nada más grande que la Inmaculada, no pudo hacer nada más grande que María. En la Virgen María se puede decir que se agotó casi la imaginación de Dios. Madre de Dios para alcanzarlo todo y Madre de los hombres para concederlo todo. Él pudo hacerlo porque ha sido el único caso donde un hijo ha elegido a su madre y la ha rodeado de todas las bellezas y de todas las virtudes. Convenía que la Madre de Dios fuese inmaculada, fuese asunta a los cielos en cuerpo y alma, que no conociese la corrupción del sepulcro, dice también un precioso prefacio, aquella que llevó en su seno al autor de la vida. Por eso el Evangelio de hoy, que es el Evangelio ya conocido de la Anunciación, es un Evangelio que siempre nos sorprende, como las cosas de Dios, siempre nos asombra. Yo siempre he visto aquí en este texto la vocación de María y siempre le he aplicado a cada uno de nosotros, también a mí. Mi vocación es muy parecida al planteamiento que le hace el ángel a María, pero la mía y la de todos los sacerdotes en este año que estamos celebrando el año sacerdotal en nuestra archidiócesis de Toledo, testigos de la misericordia divina, pero también la vida consagrada y también incluso la vocación al matrimonio, que también es una vocación cuando se vive con Jesús en medio como un camino de santidad. Mirad, hay 7 puntos que quedan reflejados en este texto de la Anunciación, que muchos dicen que está plasmada, Lucas plasma la profunda vocación de María. Esa frase que tenía el Papa Juan Pablo II y que la repetía mucho, ser llamado significa ser amado. Eso significa la vocación y la llamada. En toda vocación hay una llamada y una respuesta. La primera llamada siempre es a través de un mensajero, en este caso el arcángel Gabriel. La Iglesia celebra 2 momentos al año de la celebración de los ángeles, el 2 de octubre los ángeles custodios y el 29 de septiembre los arcángeles, que tienen una misión como más, podría decir, más importante o más delicada, ¿no? Miguel, Rafael y Gabriel. Por lo tanto, todos hemos tenido esa llamada, a todos de parte de Dios ha venido un mensajero que nos ha dicho en el corazón, en el interior,
que para Dios somos muy importante, que somos para Dios precioso, que es preciosa nuestra vida y nuestra vocación. Quizás nadie nos lo dice, pero cuando uno experimenta cómo a través de tantos mensajes, que eso sería la fiesta de la Epifanía, con la cual concluye el ciclo prácticamente de la Navidad. La Epifanía es la manifestación de Dios. Somos preciosos para Dios. Y eso es lo primero que recibe el ángel. Quizás a nosotros ha sido también que ha hecho de este mensajero un sacerdote que me ayudó a descubrir la llamada, o mis padres, o una catequista, tantos y tantas personas, o un amigo que un día me dijo, ¿no te has planteado ser de Dios? Después viene segundo, que Dios siempre nos busca en la pobreza, porque los soberbios no son capaces de captar la llamada de Dios. Los soberbios Dios les huele a kilómetros. Solamente Dios elige a los humildes. Y el ejemplo más claro está en María. Fijaros que Dios va a Nazaret, que decía Flavio Josefo que no aparecía ni en los mapas. Todavía Belén, donde nace Jesús, y que vamos a caminar estos días de Adviento hacia la Navidad, todavía Belén es por lo menos una ciudad bíblica, porque era la patria del rey David, pero Nazaret. De hecho, hasta lo decía algún que otro apóstol, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Pues Dios se enamora del humilde, se enamora de los que no tienen absolutamente más que dar, como María, que decir, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Solo Dios se conmueve ante la humildad. Los soberbios normalmente llega un momento en que colapsan su vocación. Tercero, y esto también es importante, el Señor viene casi siempre en circunstancias difíciles. Cuando ha sido fácil una vocación, cuando ha sido fácil una llamada, cuando ha sido fácil para cada uno de nosotros. Normalmente casi todos tenemos la experiencia de que cuando Dios me ha llamado no estaba el horno para bollos. Era un momento complicado. Fijaros, la Virgen, más complicado no lo podía tener. Todavía no vivía con José y de pronto, por obra del Espíritu Santo, se encarnó el Verbo. Podía haberle dicho María, espera, Señor, habrá momentos y circunstancias mejores. Pero uno tiene que decir que sí, porque Dios al principio nos implica. Casi siempre después nos complica. Pero en la medida que cada uno de nosotros se fía de Dios, nos lo simplifica todo y al final todo está claro, sobre todo cuando se vive con los ojos de humildad con que se acercó la Virgen, nuestra Madre, al misterio de Dios. Y por último, Jesús, Dios nos llama por nuestro nombre. Me has llamado, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Eso no es una cursilada, es que Dios solamente sabe llamar por nuestro nombre. Cuánto impresiona cuando alguien te llama por tu nombre. Recuerdo 2 o 3 momentos en mi vida de haberme llamado por el nombre en un sitio extraño. Por ejemplo, en París, en el metro, me acuerdo una vez. Francisco. Me acuerdo también en Buenos Aires, también que fui a dar allí ejercicios, allá en una de las plazas. Don Francisco, digo, ¿quién me conoce aquí? ¿Quién te llama por tu nombre? Es que te conoce. Me has llamado, me has buscado, te has encaprichado conmigo, como se encapricha el Señor con la Inmaculada. Y luego vienen las 3 claves de lo que significa la llamada. 4 puntos, un mensajero, segundo, una pobreza. Dios nos busca siempre en nuestras raíces, como le decía en el Quijote a Sancho, Sancho, no olvides nunca tus raíces pobres y humildes. Cuando uno olvida las raíces, puede saber cómo empieza, pero no sabe cómo termina. Tercero, siempre una ciudad. Y por último, en unas circunstancias difíciles también aparece un nombre. El nombre de la Virgen era María. La Inmaculada se llama María. Es nuestra Madre. Es la que nos
la que realmente ha dicho el sí incondicional a la voluntad de Dios. Como dice el Papa Francisco, María es la puerta de entrada con su sí incondicional a los planes de Dios. Y luego vienen las 3 actitudes con las cuales se enfrenta toda llamada, toda vocación, todo deseo de responder al amor de Dios. Primero, la alegría. En un corazón donde no se plasma la alegría, es muy difícil que esa persona tenga vocación, sea la que sea, un matrimonial o de vida consagrada o de sacerdote. Dios no nos llama para hacernos unos desgraciados, nos llama para hacernos santos y felices en el amor. Puede haber que alguna vocación te cuesta, puede ser, porque a veces nuestros egoísmos se rebelan contra Dios, pero lo normal es que la vocación sea un corazón esponjado. Alégrate, María. Parece que hoy en las circunstancias que vivimos tenemos como pocos motivos para alegrarnos. Sin embargo, la alegría es uno de esos frutos del Espíritu Santo que recrea a Dios en un corazón cuando sigue al Señor. Si no experimentáis en vuestra vida la alegría, dejad la vocación que estéis. O mejor dicho, no deis pasos hasta llegar al compromiso definitivo, porque solo la alegría hace que viva uno en el encanto de Dios. Mira, cuando uno no vive en el encanto con Dios, acaba desencantado de todo, también de la vida. Por eso es tan importante que vivamos en el encanto de la vida con Dios, para no vivir en el desencanto de la vida. Lo otro que le dice el ángel es: no temas, María. Claro que toda llamada de Dios, toda vocación provoca a veces un cierto miedo. Puede provocar un cierto miedo. Pero hay que atravesar el miedo. Aunque camine por cañadas oscuras, María caminó por cañadas oscuras. Es más, el Vaticano II y Redemptoris Mater presenta a María como en algún momento como fatigada y cansada en algún momento. Pero sin embargo ella atraviesa las dificultades. Sé de quién me he fiado. Y a pesar de las dificultades, ella que es la Inmaculada Concepción, la llena de gracia, la sin pecado, como lo define la Iglesia purísima, tenía que ser, vamos a cantar en el prefacio, ella se fía de Dios. Para los que aman a Dios, todo les sirve para su bien. Esa frase bellísima que tenían los santos: Dios escribe derecho con renglones torcidos. Cuando uno dice lo de San Pablo, sé de quién me he fiado y estoy persuadido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí, a pesar de las dificultades, atravesamos el miedo. Y por último, para Dios nada hay imposible. Cuando yo cumplí 25 años de sacerdote, escribí un pequeño libro titulado El Dios de lo imposible. El Dios de lo imposible. Era un poco como lo que yo creía que resumía mi vida y mi vocación y la vocación de todos vosotros, desde todas las realidades, el Dios de lo imposible. Dios ha hecho maravillas con nosotros. Dios ha sacado adelante obras preciosas cuando creemos en el Dios de lo imposible. No cuando creemos en nuestras propias fuerzas, siempre tan limitadas, tan humanas, tan inmaduras siempre, sino cuando sabemos de quién nos hemos fiado. Por eso sabemos, y el caso más claro de creer en el Dios de lo imposible es la Inmaculada Concepción. Dios soñó desde siempre con una jovencita que la enamoró al mismo Dios, cautivó al mismo Dios, sobre todo por su humildad y su pureza, pero sobre todo por ser la humilde esclava del Señor. La Virgen nunca tuvo más proyecto que identificarse con los proyectos de su corazón. Pues que la Inmaculada nos ayude a vivir siempre, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros retos, vivir con el gozo y la alegría de saber que toda persona que es llamada es amada por Dios.